Comienzo esta exposición con una breve descripción de lo que entendemos por secularización y por el proceso que nos ha traído hasta el presente. Yo siempre estoy convencida de que conocer mejor la historia, de dónde venimos, nos ayuda a captar mejor la situación del presente. Por eso voy a traer algunos rasgos del proceso de secularización. En un segundo momento invitaré a que, haciéndonos eco de las palabras de Benedicto XVI, el último día de su pontificado, es lo que he dicho al principio, yo soy solo un peregrino, nos adentremos en alguno de los caminos que conducen no a la tumba de Santiago. Mi nombre tiene que ver con que he nacido en un pueblo que está en el Camino de Santiago. Estoy familiarizada con este peregrinar, pero tiene que ver con caminos que transitan por la puerta de la fe en nuestro momento y que los vamos a recorrer encontrándonos con nuestros contemporáneos en algún momento de ese camino. Comienzo con el proceso de secularización. De muchos modos, está afirmada la secularización como un hecho en los documentos acerca de la nueva evangelización. Yo voy a omitir citas en la medida de lo posible. Me lo van a disculpar y a coger así para no caer en una erudición que no va a ninguna parte, pero detrás de lo que digo hay referencias concretas. De manera sencilla y directa se dice: somos cristianos que vivimos en un mundo secularizado. Y se nos pide que no permanezcamos indiferentes ante este proceso de secularización. Se nos dice, como cristianos no podemos permanecer indiferentes al proceso de secularización. Nos hallamos efectivamente en una situación similar a la de los primeros cristianos y en este sentido debemos considerarla tanto un reto como una posibilidad. Nuestra sociedad es una de esas sociedades que vive ese proceso de secularización y que se ha traducido en algún aspecto también en algunas de las dimensiones de la laicidad que a lo mejor en otros contextos hemos hablado de ella. Aquí la situaremos adecuadamente. Cada vez más tenemos la experiencia de encontrarnos con personas en nuestros ambientes familiares, en nuestros ambientes de amistad, en el trabajo, para quienes el imaginario de lo religioso no tiene sustento en ninguna experiencia personal de cierta profundidad. La superficialidad, la banalidad de muchas veces han sabido traducirla algunos en publicaciones de grandes tiradas que presentan la religión como unas creencias infantiles contrarias al espíritu científico o, lo que es peor aún, como fuente de violencia y de represión de lo humano. Preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí es tomar conciencia del proceso de secularización vivido en nuestras sociedades occidentales. Y hacerlo nos va a ayudar a afrontar la pregunta de cómo transmitir la fe hoy. En su libro Una edad secular se pregunta a un autor canadiense cómo explicar lo sucedido para que, si bien en el año 1500 fuera poco menos que inconcebible que alguien se considerara ateo, cuando Valladolid era la capital de Castilla, casi, esto era así. Sin embargo, en el año 2000, y ya ahora en el 2013, puede resultar trabajoso confesarse creyente en Dios y en particular cristiano católico. La secularidad ha ido ganando terreno progresivamente y desplazando las creencias religiosas hacia otro tipo de creencias, a la vez que la globalización y los fenómenos migratorios han hecho realidad el pluralismo religioso en contextos tradicionalmente cristianos. Paso a precisar los distintos conceptos, las distintas acepciones del término secularidad. En la respuesta que este autor canadiense da a su pregunta, distingue tres acepciones de secularidad. La primera es una secularidad en términos de separación institucional de Iglesia y Estado, o lo que es lo mismo, un espacio público separado del espacio religioso. Las normas y principios propios de las deliberaciones públicas se han vaciado de cualquier referencia a una realidad última. La segunda es la constitución de diferentes esferas que gozan de autonomía en relación con la esfera religiosa y se apela a su propia racionalidad. Así la política, la economía, la ciencia,
La esfera religiosa pasa a ser un aspecto entre otros de la vida y pierde relevancia para configurar esos otros aspectos que se han hecho autónomos. Y un tercer significado de secularización está caracterizado por las circunstancias en que se vive la fe en un Dios trascendente. Así, esas circunstancias que de algún modo marcan las costumbres políticamente correctas y que pugnan por convertirse en el sentido común de cada tiempo presente. Una sociedad puede ser secular en virtud de las condiciones para la experiencia de búsqueda de lo espiritual. Es una cuestión de contexto cultural, de contexto de comprensión en el cual tienen lugar nuestras experiencias de búsquedas morales, espirituales y religiosas. Es el paso de una sociedad donde la creencia en Dios no era cuestionada y no era problemática, a otro tipo de sociedad en la cual creer en Dios se ha convertido en una opción entre otras, y frecuentemente una opción nada fácil de abrazar. Si en una sociedad tradicional la participación en la tradición común era el modo de tener una identidad cristiana y eclesial e incluso social, en una sociedad secularizada la identidad se adquiere por adscripción libre, y más aún en una sociedad secularizada y posmoderna, la identidad cristiana se hace depender de las experiencias subjetivas de quienes se han puesto a tiro de tenerlas. Lo religioso es un fragmento más de nuestra identidad posmoderna. No es la fuente que unifica nuestra propia identidad, pues ésta solo sabe vivirse en contingencia y a trozos. Y este es uno de los factores que dificultan la acogida de la fe en un Dios trascendente. El sentido de la vida humana parece brotar de muchas fuentes, algunas construidas por el hombre mismo. Nos encontramos en una edad secular donde están vigentes simultáneamente las tres acepciones del concepto de secularización. Es decir, vivimos en un Estado laico, vivimos en una sociedad donde la ciencia, la política, etcétera, tienen su propia racionalidad, su propio discurso, su propia autonomía, y vivimos en una sociedad donde las costumbres más generalizadas de muchísimos sectores de la población ya no necesitan tener por referencia a Dios, y las éticas son éticas sustentadas en la mera razón, y por lo tanto la vida ordinaria de mucha gente es vivida al margen de la dimensión trascendente y de la fe cristiana. Me parece que cualquiera de los que estamos aquí podría reconocer fácilmente esto como un hecho y como una realidad. En el largo proceso que ha conducido hasta aquí, son diversos los agentes que han contribuido a la erosión y transformación de la fe en un Dios personal. La ciencia y el desarrollo tecnológico han jugado un papel muy importante, importantísimo, aunque no el único. Benedicto XVI, con la maestría que le caracteriza para expresar sintéticamente sus ideas, habla de causas complejas que hunden sus raíces lejos en el tiempo y que han modificado profundamente la percepción de nuestro mundo. Y menciona los gigantescos progresos de la ciencia y la técnica en la ampliación de las posibilidades de la vida y de los espacios de libertad individual, en los profundos cambios en el campo económico, en el proceso de mezcla de etnias y culturas causado por fenómenos migratorios masivos y en la creciente interdependencia entre los pueblos. Los documentos sinodales han recogido estas ideas y estas menciones de Benedicto XVI y han hablado de escenarios, como decía al comienzo. No puedo aquí recoger todos los aspectos, pero me voy a permitir decir una palabra sobre los gigantescos progresos de la ciencia y la técnica, es un poco mi campo, que contribuyen al proceso secularizado en tres órdenes distintos. La ciencia y la técnica han contribuido a este proceso de secularización en el orden social, en el orden de la naturaleza y también en el orden moral. Volvamos, para comprender esto bien, simbólicamente a la fecha del 1500, mencionada arriba. En ese tiempo, Dios estaba implicado en la existencia misma de la sociedad. La concepción del poder, la configuración de las diversas asociaciones de las que se componía la sociedad, parroquias, cofradías, etc., la misma configuración de los reinos, nada en aquel momento se podía entender al margen de Dios. Todo estaba entretejido con rituales, de modo que efectivamente no se podía
No se podía sino encontrar a Dios en todas las cosas. Aquí en Valladolid podemos recordar, a título de ilustración, la irónica expresión atribuida al rey de Francia, Francisco I, ante la partición del Nuevo Mundo, la partición de las Américas, que hacía Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas. Lo hemos vivido no hace mucho, los que estamos aquí todos podemos recordar cuando se hizo el centenario del tratado. Y el rey de Francia, al verse privado en aquel reparto de un trozo de ese nuevo mundo y que se estaba repartiendo entre los reinos de Castilla y de Portugal, pues se dice que pronunció estas palabras. ¿En qué cláusula del testamento de Adán se dice que los beneficiarios han de ser los reinos de Portugal y de Castilla? Es decir, se está apelando a algo que está por encima de los propios reinos y que es de carácter de la tradición bíblica, de la tradición religiosa. Por otra parte, esto en cuanto al orden social. En cuanto al orden natural, todo caía dentro de la esfera religiosa. Por expresarlo en lenguaje de la propia Biblia, la naturaleza cantaba la gloria de Dios y el firmamento era visto como la obra de sus manos, dice el Salmo. Los grandes autores de la ciencia moderna, Copérnico, Kepler, Galileo, el mismo Newton, mantuvieron las creencias en el Dios que se mostraba en unas obras hechas por ese Hacedor y que eran inteligibles para el hombre, y que la ciencia lo único que estaba haciendo era descubrir esas leyes, pero las leyes estaban hechas por el mismo Hacedor. Y a estos dos órdenes, el de la sociedad y el de la naturaleza, podemos añadir un tercero, el orden moral. El mundo en el que las gentes vivían en aquellos albores de la edad moderna, del que recibían el sentido para orientar su vida moral, era un mundo encantado. Nos referimos a un mundo de espíritus, de demonios, de fuerzas morales, en el que las gentes vivían, a los que se atribuían los triunfos y los fracasos, las enfermedades y las muertes, las traiciones y los éxitos. El sentido común del tiempo contaba con todo ello. No era posible vivir experiencialmente con la propia conciencia confinada a un mundo donde espíritus, fuerzas, poderes, tiempos, hábitos no hicieran su aparición. Ellos estaban siempre allí, formando parte del humus en el que se desarrollaba la vida normal. Pues bien, estos tres órdenes de cosas ponen las bases de un humanismo referido a Dios en aquel tiempo y articulan los conjuntos de creencias que dan el sustrato para orientar las decisiones morales de la vida cotidiana y también de la vida heroica de la época. El proceso secularizador de la modernidad ha abarcado esos tres órdenes de cosas, en cuyo rompimiento el desarrollo de la ciencia natural y con ella de la tecnología han jugado un papel singular. La ciencia opera un cambio radical en la comprensión del orden natural y al hacerlo arrastra consigo también el desencantamiento del mundo físico al darnos una explicación naturalista del mismo. Las tormentas aparecen ya como fenómenos naturales vulgares. Hay explicación para las tormentas. Las enfermedades también se nos explica cuál es la etiología de cada cosa, etc. Por otra parte, emerge una nueva relación entre la ciencia y la técnica. El carácter predictivo que tiene la ciencia posibilita su aplicación para la transformación del mundo. Si yo sé que en estas condiciones va a llover, pues a lo mejor procuro que en determinado ambiente genero esas condiciones y yo sé que va a llover. Yo mismo lo provoco. La tecnología va a ser la técnica en la que se injerta el saber de la ciencia y esta nueva realidad tiene una traducción en clave teológica: el restablecimiento del dominio del hombre sobre la creación, un dominio que Dios había dado al hombre y que se perdió por el pecado original. Ahora es el propio hombre el que puede proponer fines de transformación de la naturaleza. La ciencia le dice qué tiene que hacer para conseguir eso, pone las condiciones y consigue ese resultado. Fue un autor inglés, Francis Bacon, el que supo ver el alcance de lo que estaba empezando a surgir. Y Benedicto XVI
en la Espe Salvi saca consecuencias de este hecho y él no duda en afirmar que en este proceso se da un paso desconcertante. Hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la redención. Ahora, esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Podemos leerlo en clave de presente, que seguro que cada cual puede poner ejemplos detrás de lo que estoy diciendo. No es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel, el de las realidades exclusivamente privadas, al mismo tiempo que resulta, en cierto modo, irrelevante para el mundo. Y dice Benedicto XVI, esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos. En nuestro tiempo, la secularización en estos tres órdenes dichos ha alcanzado unas cotas inconcebibles para quienes vivieron en aquellos tiempos del comienzo de la modernidad. La articulación social por el orden jurídico-político en un Estado laico, el reconocimiento de la autonomía de la ciencia al estudiar las leyes de la naturaleza y un orden moral instaurado por propuestas éticas que no precisan para fundamentarse de la religión y que limitan el horizonte de trascendencia a una solidaridad interhumana que se realiza en el ámbito de la nueva contingencia. De alguna manera, este es, dicho muy sintéticamente, pero sería un cierto modo de describir la situación del presente. Nos encontramos, además de con estos tres aspectos, con un fenómeno nuevo que ya he mencionado antes, que es el hecho del pluralismo. Diferentes maneras de concebir el mundo, diferentes maneras de concebir las relaciones humanas, diferentes maneras de concebir la felicidad y diferentes maneras también de concebir al Dios al que desde distintas religiones adoramos. Diferentes horizontes también para la esperanza, por tanto, y diferentes criterios para dar razón de nuestros compromisos morales y de nuestros comportamientos morales. El pluralismo religioso en particular, si bien constituye un claro mentís a las profecías que algunos auguraban del fin de la religión, constituye, sin embargo, un desafío, y lo constituye tanto en el interior de cada religión, que tiene que releerse a sí misma sabiendo que hay otras religiones que comparten el mismo espacio social y en la misma oferta. Es un desafío tanto para el interior de la propia religión como para la propia sociedad ya secularizada en los tres órdenes anteriormente dichos. Un filósofo, quizás el filósofo europeo de mayor autoridad en este momento, Habermas, dice que desde la ética del Estado liberal solo merecen ser llamadas racionales aquellas comunidades religiosas que renuncian por propia convicción a imponer con violencia sus verdades de fe y a forzar militantemente, que renuncian también a forzar militantemente la conciencia de sus propios miembros y, por supuesto, que renuncian a manipularlos para que cometan atentados suicidas. Es decir, vivimos en una sociedad en la que el pluralismo religioso nos está confrontando día a día con religiones que operamos de manera muy distinta en la vida pública, con fundamentalismos que tienen orígenes en religiones diferentes y que provocan reacciones en el cuerpo social que no siempre pueden ser transferidas de unas religiones a otras, pero que algunos sencillamente las transfieren y nos ponen a todos, diríamos, en el mismo cajón. Baste dejar aquí mencionada esta cuestión de grandísima importancia, por otra parte, pues nos obliga a confrontarnos con preguntas que tienen respuestas nada fáciles. En sociedades democráticas, ¿la libertad religiosa significa que todas las religiones merecen el mismo trato? ¿Caben restricciones para algunas manifestaciones sociales llevadas a cabo en nombre de las religiones? En estos días, sin ir más lejos, tenemos una sentencia judicial sobre el uso del burka. Es decir, son cuestiones de la vida diaria. Por otra parte, los conocimientos proporcionados por la ciencia y la tecnología se han constituido en el núcleo, y no solo en el envoltorio, del sentido común generalizado,
cuestionando la pretensión de conocimiento de afirmaciones que provengan de otros campos y en particular de la religión. Solo se considera conocimiento lo que la ciencia es capaz de afirmar. Se han constituido la esperanza en lo que la ciencia o la tecnología puede lograr, se ha constituido en la experiencia para el restablecimiento del paraíso perdido, decía Benedicto XVI. Y la felicidad se presenta como algo alcanzable, por ejemplo, mediante la supresión del dolor físico o psíquico, cuyo logro se remite a la posibilidad de obtener nuevas adquisiciones, nuevos conocimientos de ingeniería genética o de tratamientos médicos o farmacológicos. Felicidad y bienestar parecen haber olvidado la complejidad del espíritu humano y también su poder. Pues bien, estos son algunos rasgos, un pequeño análisis del, yo diría, del punto en el que la secularización de nuestra sociedad está, y en los documentos de nueva evangelización se nos dice: somos cristianos en un mundo secular y ahí hay que abrir la puerta de la fe, es ahí donde hay que abrirla. En este segundo momento, a mí me gustaría invitarles a todos ustedes a constituirnos en peregrinos y elegir alguna peregrinación, algún camino. Quizás haya que elegir más de uno, pero probablemente cada uno de nosotros se siente llamado especialmente a uno y a participar a lo mejor de algún otro. Estos caminos y la idea del peregrinar, a mí se me vino, decía antes, un poco de tiempo antes que el Papa dijera la expresión que mencioné al inicio. Y tiene que ver con dos autores. Una autora francesa, especialista en sociología de la religión. Ella es cristiana, de una denominación protestante, y en sus escritos habla que la identidad de los jóvenes que buscan cómo ser cristianos hoy, en buena medida y en buena parte también numérica, se caracterizan a sí mismos como peregrinos, es decir, van buscando, van recorriendo, se van parando, van encontrando a otros, van identificando a otros, pero no lo viven como algo estable, enraizado, al modo como la mayoría de los que estamos aquí lo hemos podido vivir. Y eso me dio la pista de decir, a lo mejor hay que presentar esto y ofrecer la fe al modo de una peregrinación. Pero luego me lo completó la lectura de un libro de un autor, de un filósofo inglés, que era conocido como el ateo más famoso del siglo XX en los medios intelectuales de ámbito anglosajón. Era profesor de Oxford este señor. Y este señor, que ha fallecido recientemente, parece que en el 2010 ha fallecido, se educó en cristiano, con una familia, su padre era ministro de alguna de las iglesias de denominación protestante, pero él dice que a partir de los 15 años él ya se vivió como ateo. Y orientó su indagación intelectual a contrarrestar y a contraatacar los argumentos existentes en los medios intelectuales del tiempo que afirmaban la existencia de Dios. A él le tocó vivir en un mundo, en la Inglaterra de su tiempo, hubo algunos intelectuales que eran ateos y se convirtieron al cristianismo en distintas denominaciones, y él adoptó la posición de refutar sistemáticamente. Hizo argumentos muy famosos que se estudian en las universidades, y tenía muy contentos a los nuevos ateos, que luego diré una palabra de ellos, actuales. Pero sucedió que en sus búsquedas, él siempre decía de sí mismo que era un buscador de la verdad, y en sus búsquedas llegó a la conclusión de que no era contrario a la razón, o sea, no que la razón pueda demostrar la existencia de Dios, sino que no era contrario a la razón afirmar
la posibilidad de la existencia de Dios. Él llega a eso. Y lo hace público en el año 2004 en una intervención televisada en Estados Unidos. Esto enfurece a algunos de los ateos más combativos del momento y a algunos se permite decir que ha llegado a esa conclusión en su senectud. Este señor ya desvaría y ya pues ha dicho esto. Entonces él recoge la invitación y escribe un libro en primera persona diciendo: no estoy senil, he llegado a la conclusión que he dicho y voy a narrar en este libro mi proceso y los argumentos de razón que yo tengo. Y bastante al final del libro dice: yo he hecho una peregrinación de la razón. Mi peregrinación ha sido una peregrinación de la razón, no ha sido una peregrinación de la fe. Yo no he tenido todavía ninguna experiencia especial de las que yo escucho que otros tienen. Estoy abierto a tenerla, pero no puedo decir que la haya tenido. Lo mío ha sido más modesto. Ha sido una peregrinación de la razón en la que he buscado siempre honestamente la verdad y que en este momento se me ha dado a comprender que la afirmación de la existencia de Dios puede sostenerse por personas que sean razonables y que es consistente con las afirmaciones de razón. Entonces, yo tenía esto en el horizonte y luego ya vino lo del Papa. Entonces, por eso invito a que abramos una serie de peregrinaciones y que cada cual se sitúe en la que encuentre y desde ella abra la puerta de la fe a los compañeros de viaje, a los que se va encontrando, que comparten esa peregrinación con él. Y aquí voy a mencionar la peregrinación de la solidaridad, la peregrinación de la razón, en homenaje al autor que acabo de decir, aunque con otros contenidos distintos, y la peregrinación del silencio. Y luego añadiré una peregrinación que la he llamado al ritmo de la vida cotidiana porque alcanza a todos, se refiere a la familia, al trabajo y a la fiesta. Por supuesto, no puedo desarrollar en extensión ninguna de ellas, pero las últimas las mencionaré y diré brevemente algo, pero les invito a que las desarrollen y las profundicen cada cual en su ámbito. La peregrinación de la solidaridad. En este mundo inacabado y siempre en devenir, el laico participa de la acción de Dios de múltiples maneras, también los religiosos, también los sacerdotes. Pero quiero hacer ese subrayado laical, también por lo que yo ahora represento. El cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida diaria de las personas débiles, la rutina de preparar cada día las condiciones básicas para seguir viviendo, o la fabricación con la fuerza de su inteligencia de nuevos espacios que mejoren las condiciones de vida humana, que disminuyan el hambre, que posibiliten mejores viviendas, que protejan los pies con mejores zapatos o que construyan vías de comunicación y nuevos artefactos. Todo eso, y también creando objetos bellos, poblando el mundo con obras de arte y promoviendo espacios de realización de la libertad humana. De todas esas maneras participamos de la acción de Dios en este mundo. Esto supone una tensión saludable que se nutre de la lucidez de quienes se han sentido de algún modo iluminados por la santidad de Dios y precisamente por ello perciben la distancia que hay en el modo como los seres humanos nos tratamos a veces unos a otros y en el modo como somos amados por Dios. Esta distancia, traducida en situaciones de desigualdad y de injusticia, llena de sufrimiento los rincones de nuestro mundo. La tensión saludable que comporta el camino espiritual de quien accede cada día a esas dos experiencias polares del vivir humano, que son el sobrecogimiento ante la santidad de Dios que nos envuelve, y por otro, el también misterio profundo del sufrimiento humano. Poner en conexión esos dos polos en la propia vida, en las condiciones cotidianas, es tarea siempre abierta, pues la experiencia del amor y de la misericordia abre a un mundo de sanación, de soledades, de sufrimientos, donde la compasión y la gratuidad van por delante de los intereses, del poder o del mero egoísmo.
Ofrecer el Evangelio en un mundo así nos abre a peregrinar por caminos donde la solidaridad, la justicia y la paz, tanto en la esfera de las microrrelaciones, como pueden ser las amistades, la familia, el pequeño grupo, como también en el ámbito macro de relaciones, como pueden ser las relaciones sociales, las económicas, las políticas. En todas estas perspectivas podemos desarrollar esta peregrinación. Y yo quiero enunciar 3 aspectos. El peregrino que recorre este camino lo hace con la certeza interior de que la fe cristiana, y con ella la caridad que le es inseparable, encierra un poder transformador de la persona, de la sociedad y de la historia. Esto me parece que es fundamental. Ponerse en camino requiere tener esa convicción profunda, esa certeza interior de que la fe tiene capacidad y tiene potencialidad para transformar la vida humana y transformar la sociedad. Nos recordaba Benedicto XVI que si bien por un lado la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos, es decir, se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho y la justicia, también es verdad que, por otro lado, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y del perdón. El auténtico desarrollo proviene de compartir los bienes y los recursos y no se asegura solo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien y que abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas de libertad y responsabilidad. Afirmaciones que en nuestro momento presente se nos presentan como faros que iluminan la búsqueda de caminos nuevos por donde transitar con dignidad. Un segundo aspecto que quiero subrayar es que el peregrino que recorre este camino encuentra en la perspectiva de la caridad en la verdad, por recordar la expresión de Benedicto XVI, encuentra una propuesta de ética de máximos, por utilizar una expresión que ya es común en el lenguaje español, la acuñó la profesora de la Cortina. Pues bien, estamos en condiciones de ofrecer propuestas de ética de máximos porque podemos ofrecer nuestra contribución a articular una sociedad civil solidaria con los ciudadanos que la integran y con aquellos otros que, viniendo de otras latitudes, llaman a nuestras puertas. Es una perspectiva que se convierte en instancia de lucidez para los diálogos con otras tradiciones y con otras propuestas. Conviene caer en la cuenta de que si en verdad, cuando se busca la operatividad en los diálogos con los conocimientos de las ciencias y con otros saberes, la caridad normalmente queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal. Es decir, queda como que la aportación del cristiano, bueno, pues es como mucho para dar de comer hoy, pero no tiene otro alcance. Es la caridad, se entiende como asistencia directa. Sin embargo, en nuestra experiencia habitual, la irrelevancia de la caridad para interpretar y orientar responsabilidades morales, aunque es un hecho constatable, tanto en el ámbito jurídico como en el cultural, como en el político, como en el económico, sin embargo, estaríamos en condiciones de cambiar este estado de cosas y de ofrecer experiencias que digan lo contrario, porque esto no es cuestión de argumentos de razón, es cuestión de ejercicios, de comportamientos, de ofertas y de iniciativas. Ha habido y hay algún grupo en la Iglesia, en este caso es el Movimiento Focolar, que está liderando el proyecto que se llama Economía de Comunión. Se está haciendo desarrollos teóricos, creación de empresas, introducción de esta nueva manera de hacer empresas. Y también hay otros que, en particular las CVX, están impulsándolo especialmente, y hay otros, que en torno a la banca ética, etc. Es decir, está habiendo iniciativas en el campo de la economía, y el Papa también invitaba a ello, y nombra alguna de estas cosas, en las que la caridad tiene una dimensión de nivel macro, tiene una dimensión societaria, no tiene una dimensión únicamente de las relaciones micro, que también son fundamentales. En este momento lo estamos experimentando con mucho dolor en España, que son fundamentales, y Cáritas lo está haciendo muy bien.
Y la tercera perspectiva que quiero mencionar en esta peregrinación es la reflejada en el número 56 del documento de propuestas sinodales, en la que la solidaridad y la justicia están contempladas desde la perspectiva de la administración de la creación. Dice este documento que la administración de la creación sirve también a la evangelización de diferentes maneras. Es un testimonio de nuestra fe en la bondad de la creación divina. Demuestra un sentido de solidaridad con cuantos dependen para su vida y sustento de los bienes de la creación. Muestra una solidaridad intergeneracional con nuestros sucesores y testimonia claramente un uso responsable y equitativo de los bienes de la tierra, nuestra casa común. La sensibilidad de nuestro tiempo hacia los factores del cuidado de la tierra y del medio ambiente, en buena medida hay que reconocerlo, que es fruto de los conocimientos surgidos a raíz de las consecuencias devastadoras del uso irrestricto de la tecnología y de la aplicación de la ciencia en proyectos cuyo primer objetivo y casi exclusivo era el beneficio. Y es por eso que la contribución a la buena administración de la creación tiene dimensiones múltiples. La vida cotidiana es uno de ellos. Cuidamos todos cómo organizamos las basuras para poder reciclar, hasta el empeño en políticas de investigación que tomen en consideración lo que ahora se viene llamando el principio de precaución y que incluyan entre los objetivos prioritarios evitar consecuencias no deseables de la naturaleza, que es lo que se viene llamando ahora ciencia reflexiva, es decir, que reflexiona sobre sí misma para ver qué efectos secundarios va a causar y, consiguientemente, hacer las cosas de manera que no se produzcan esos efectos secundarios. O sea, que estamos en un momento en el que ya vuelve sobre sí misma. Esa es la reflexividad. La transformación de nuestras estructuras, nunca del todo justas, la educación de los niños y los jóvenes abriéndoles estos horizontes y estas perspectivas, la compasión activa con los que sufren, la solidaridad cercana con quienes padecen la exclusión, hacen que el mundo se convierta en el ámbito y el medio de la vocación cristiana y de la transmisión de la fe en la palabra y en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos. La segunda peregrinación que quiero proponer es la peregrinación de la razón. El estado de cosas de un mundo fuertemente secularizado en el contexto contemporáneo de una cultura global se traduce en dudas y obstáculos que causan un fuerte escepticismo e introducen nuevos paradigmas de pensamiento y de vida, nuevos humanismos ajenos a la fe. En esta peregrinación tenemos un horizonte muy amplio. En primer lugar, la conciencia religiosa tiene que asimilar, lo he mencionado antes, también en el nivel del conocimiento, es lo que quiero subrayar ahora porque es la peregrinación de la razón, si no diría otras cosas, también en el nivel del conocimiento y no solo del sentimiento, el encuentro con otras religiones. Además, se requiere el esfuerzo de comprender y de hacer valer con argumentos racionales que las premisas de los estados constitucionales de nuestro entorno, basados en una moral laica, no tienen por qué estar cerradas al reconocimiento de nuevas cotas de humanidad que puedan estar contenidas en las propuestas éticas de las religiones. Es decir, los estados laicos tienen las propuestas morales, están fundamentadas en éticas racionales, pero hay autores, el propio Habermas estaría en esta dirección, que sostienen que efectivamente, y así yo también lo entiendo ciertamente, deben estar abiertos, es decir, nuestros legisladores deben estar abiertos a que si de alguna de las religiones profesadas por algunas comunidades humanas dentro del territorio en el que ellos legislan, ofrecen perspectivas de humanización que vayan más allá de lo que ellos han sido capaces de ver con argumentos racionales, traten de apropiárselas y de hacerlas racionales, porque tienen que ser aceptables por otras comunidades también. Tienen que hacer ese ejercicio, pero ese ejercicio es muy saludable, es muy sano y a lo mejor pues, algunos de ustedes participan de la noble tarea de legislar. Pues esto es importante hacerlo.
Y, por otra parte, en esta peregrinación se encuentran los espacios en los que la autoridad de las ciencias y de la tecnología constituye el monopolio del saber terrenal. Es decir, que hay mucha gente en este momento que considera que el saber de la ciencia es lo único que se puede saber, y se ha hecho popular ya la expresión nuevo ateísmo, que a lo mejor muchos de ustedes pues la han escuchado, para hablar de la campaña militante, es militante, en el sentido fuerte, de algunos autores, entre ellos algunos científicos, que proclaman la incompatibilidad de la fe y la razón, en particular de la ciencia y la razón. Los libros que han escrito estos autores y en los que exponen sus ideas están siendo auténticos bestsellers. Y no, aunque no es este lugar para hablar de ellos, porque ni hay tiempo ni corresponde, pero sí decir que, recordarles algo. Hace unos años, pocos, en Barcelona, se hizo en grandes ciudades del mundo, y en España eligieron Barcelona, se hizo una campaña financiada por uno de estos autores, Richard Dawkins, en que pintaban los autobuses de la ciudad diciendo probablemente Dios no existe. Lo recordamos. Claro, en castellano probablemente se puede entender como quizás Dios no existe, es una de las acepciones posibles, pero la expresión inglesa de la que fue traducida, lo que quiere expresar, y él lo desarrolla ampliamente en sus escritos, es esto otro. Es decir, Dios, la ciencia no puede probar la existencia de Dios y tampoco puede refutarla. Pero Dios, caso de que exista, solo puede ser un objeto, un ente, una entidad, quitemos la palabra objeto, dejémoslo en una entidad, que sea susceptible de ser conocido por la ciencia. Porque yo solo acepto la existencia de cosas que puedan ser conocidas por el método científico. Consiguientemente, si Dios ha de ser un tipo de entidad susceptible de ser conocida por la ciencia, y el conocimiento científico es de carácter probabilístico, es estadístico, de ahí el dicho de los autobuses. Probablemente Dios no existe, porque él añade, y además, probablemente Dios no existe, y además la probabilidad de que no exista es superior al 50%. O sea, eso no sé de dónde se lo saca, pero lo añade. Bien, quiero decir que digo esto porque efectivamente en este momento la peregrinación de la razón es fuerte. O sea, hay ateísmo militante con un eco mediático extraordinario. En este estado de cosas hace comprensible, digo yo aquí, lo que afirma el número 17 de las proposiciones del Sínodo. 10 minutos más. No solo es necesario mostrar que la fe no se opone a la razón, sino destacar también varias verdades y realidades que forman parte de una correcta antropología iluminada por la razón natural. Es decir, necesitamos realizar esta peregrinación de la razón. Y en esta misma proposición se habla de la necesidad de elaborar una teología de la credibilidad que resulte adecuada para una nueva evangelización. Se menciona el derecho natural y la naturaleza humana como conceptos que necesitan ser recreados, pero no perdidos. En el debate contemporáneo sobre la naturaleza humana, que tiene profundas raíces filosóficas, se manifiesta hoy bajo dos perspectivas principales, que las enuncio muy brevemente porque a estas horas no es cuestión de cansarles con esto. En primer lugar, es por ver la repercusión práctica también que tiene esto. Hay quienes redefinen la posición del ser humano exclusivamente desde el punto de vista de la naturaleza. No hay más que la naturaleza biológica. Por lo tanto, si no hay más que la naturaleza biológica, la ingeniería puede transformar esa naturaleza biológica con muy poca restricción. Es decir, va a estar al albur del mercado y de la demanda y del éxito en la realización. No hay otro tipo de cortapisas. Eso lleva consigo pues, que no solo es terapia lo que se pretende, sino también todo tipo de mejora y todo tipo de eugenesia o de lo que nos convenga hacer. En segundo lugar estarían
quienes defienden la permanencia del carácter singular de la realidad humana y la convicción de existencia de determinadas componentes normativas en esa realidad humana. Es decir, hay algo dado que no se puede transformar arbitrariamente y, consiguientemente, tenemos que encontrar dimensiones normativas, es decir, hay que apelar a algún tipo de ética común. Aquí hay también muchos filósofos que están en esto, pero otros están en la otra parte, y aquí, evidentemente, las religiones pueden aportar elementos de comprensión de lo humano que puedan ser asimilables y acogibles también por quienes, teniendo solo argumentos de razón, puedan comprender y entiendan y asuman que el ser humano tiene otras dimensiones más allá de la pura dimensión biológica. Y el otro aspecto en esta trayectoria de la razón estaría en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas tecnologías, especialmente la web 3.0, o sea, ya nos salimos por no sé dónde, se empieza a hablar ya hay muchos escritos, de la infosfera. Por analogía con la biosfera, pues ahora los humanos vivimos en la infosfera. Y bueno, quiero decir, esto parece ciencia ficción, sin embargo, en la infosfera la naturaleza humana va cobrando dimensiones nuevas, desde las cosas más cotidianas, como la forma en la que nos comunicamos, el modo como nos definimos, el modo como nos divertimos, el modo como podemos hacer daño, hasta, desde las formas más cotidianas hasta los grandes conceptos de la identidad, de la libertad, de la felicidad. Es decir, hay tanto para lo cotidiano como para las dimensiones más teóricas. En bioética y biotecnología es fundamental esta reflexión para pensar temas como las técnicas de reproducción asistida, la manipulación genética, la clonación, el propio aborto. En concreto, la lucidez que se requiere en el presente nos exige pensar a fondo el tema de la intervención técnica sobre la vida humana en sus comienzos, en la vida frágil que se está constituyendo, y tanto la negación de la naturaleza humana como la naturalización de la misma proporcionan una perspectiva meramente biológica al nacer, al enfermar y al morir, que dejan fuera la dimensión religiosa y privan por ello a los seres humanos de su apertura a la acción de Dios en sus vidas, que tratamos de contribuir a hacer realidad. Bien, una palabra sobre la peregrinación del silencio, porque el tiempo avanza, pero no quiero dejar de decirlo. Nuestra sociedad, del hacer deprisa, de los decibelios altos y del ruido ambiental, no es a primera vista el ámbito en el que el silencio sea expresión de buena noticia. Pero una mirada un poco más profunda descubrirá enseguida que la sed de silencio está siendo más fuerte que la necesidad de agua para los habitantes del desierto. Algunos monasterios y lugares de retiro podrían contar muchas historias al respecto. Si tomamos en serio la afirmación del documento que venimos citando de Nueva Evangelización, el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo, que abre los corazones y los convierte a Dios. Constatamos como una de las exigencias de la nueva evangelización es la invitación al silencio, pues el Espíritu enviado por Jesús no es un huracán que se puede percibir en el ruido. Conocemos la bella cita de la Escritura, que dice que actúa como la brisa, y para sentirla necesitamos el silencio, necesitamos una situación interior adecuada. La acción del Espíritu Santo requiere de nosotros un proceso de atención, no solo en el retiro ocasional y en la oración, sino en la dinámica ordinaria de las relaciones, para hacernos conscientes de que el otro, los otros, como nosotros mismos, somos esa obra de arte de Dios, en expresión de la carta de Pablo a los Efesios. Podemos preguntarnos cuál es el poder que recibimos del Espíritu de Dios cuando acogemos en el silencio su presencia. ¿En qué consiste ese poder que lleva consigo el anuncio de la presencia del resucitado? Quiero explicitar dos modos de expresar ese poder que experimentamos en la vida alimentada en el silencio por ese Espíritu de Dios. Ese poder se expresa primero en la comunión. Es ese entre
que genera el espíritu y que renueva las relaciones entre los seres humanos. El espíritu yace entre, haciendo a la vez real la separación y la unión. Yo reconozco la alteridad del otro y reconozco a la vez la comunicación entre el otro y yo. Y ese poder, además de en la comunión, se expresa también en un plus de consciencia, que nos abre los ojos a los otros, a las circunstancias de vida, que nos hace ver lo que no habíamos visto antes, generando así posibilidades inéditas de crecimiento y de desarrollo humano. Es por esto por lo que el poder del espíritu que se nos da en esa experiencia de silencio es un poder que podemos decir de mayor visión, de mayor porque es más profunda, porque es plural en las perspectivas. También la dinámica del silencio en la que actúa el Espíritu de Dios realiza en nosotros un proceso por el cual, en palabras de un autor español, nos hace barro transparente. Es un modo poético de decir lo que se afirma en el documento preparatorio del sínodo, que dice: la evangelización consiste en el ofrecimiento del evangelio que transfigura al hombre, a su mundo y a su historia. Me salto mucho y digo este párrafo para cerrar este aspecto. Nuestro tiempo reclama del evangelizador el cultivo de un modo de vivir capaz de transformar el plural, los múltiples plurales de la abundancia de ofertas que tenemos a diario, de experiencias y de reclamos, transformarlo en el singular de una intensidad centrada en el corazón, centrada en el hombre interior, de donde brotan los pensamientos, las decisiones, las pasiones y los mejores sentimientos. Algo que solo puede hacerse en el silencio. Y cierro diciendo una palabra de peregrinar al ritmo de la vida. Por último, aunque no es lo menos importante, sino que es lo que posibilita las demás peregrinaciones, es peregrinar al ritmo de la vida que hacemos en la familia, en el trabajo y en la fiesta. Como decía antes, estos 3 escenarios fueron elegidos para el Encuentro Mundial de las Familias con Benedicto XVI, que se celebró el año pasado en Milán a finales del mes de mayo. En estos contextos, quien peregrina puede anunciar la buena noticia de Jesús con el decir de las palabras y con el mostrar de los hechos. Con las palabras damos razón de la fuente del sentido de nuestro vivir, que es Jesucristo, y se la ofrecemos a quienes se interesan por ella. Con las palabras damos explicación de las motivaciones de nuestra manera de vivir y de actuar, de elegir y de renunciar. Damos razón de nuestra esperanza y la ponemos al alcance de nuestros interlocutores. Con los hechos hacemos asequible y podemos hacer admirable este modo de vivir, pues los hechos muestran cómo en nuestras vidas hay tiempo para compartirlo con otros, para cuidar a los más débiles de la familia, para acercarnos a los nuevos rostros a los que ha visitado la pobreza, la soledad o la enfermedad. Los hechos evidencian que la buena preparación y la honestidad están presentes en el ejercicio de la profesión, en la actividad de la vida pública. Muestran que en las relaciones en el interior de la familia y de la pareja priman el amor y la lealtad. Omito lo que tenía preparado y termino invitando a cada uno de ustedes y a mí misma a plantearse y a plantearnos cuál es la peregrinación en la que a la vez fortalecemos nuestra fe y podemos testimoniar y ofrecer la palabra a quienes recorren con nosotros ese tramo del camino de la vida. Muchas gracias.